En el Perú, millones de jóvenes se esfuerzan, se preparan y estudian, pero enfrentan una de las barreras más difíciles: acceder a su primer empleo formal. Según el Instituto Peruano de Economía, el empleo juvenil todavía no se recupera a niveles prepandemia. En Lima Metropolitana hay aproximadamente más de 160.000 jóvenes menos trabajando que en el 2019. Hoy, en Hablemos de Oportunidades, queremos entender qué está pasando con el empleo juvenil, qué dicen las cifras, qué está fallando entre el puente entre educación y empleo, y sobre todo, qué podemos hacer como Estado, como empresas y como sociedad. Esto nos acompaña Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Bienvenido, Diego, a Hablemos de Oportunidades. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, encantado. Cuando uno mira las cifras, ve que el empleo general se recupera, pero el juvenil no lo hace tanto. De hecho, no lo hace. Mencionaban que había una caída de 4 años consecutivos del empleo juvenil en Lima. ¿Qué nos dicen realmente las cifras sobre la situación de los jóvenes hoy en el mercado laboral peruano? Es un tema que realmente no se entiende bien todavía. Creo que hace falta más análisis. Lo que sabemos es que esto es una variable que va un poco en contra del resto de la economía. O sea, si uno ve el desempeño de la economía el 24, el 25, lo que has visto es una recuperación muy fuerte de la actividad económica por donde lo veas, en pagos de IGB, cifras de empleo que mencionábamos. Pero el empleo juvenil es algo que se ha mantenido más bien en niveles menores de lo que teníamos en el 2019, y eso llama la atención. Entonces, la data que se tenía hasta hace un tiempo era que tenía cerca de 150.000 jóvenes menos trabajando que antes de la pandemia. Si a eso le sumas además si pones todos los ninis en la canasta, podrías estar más cerca de los 200.000. Y eso es una preocupación bien grande porque una de los aprendizajes que tenemos de economía es que el primer empleo en realidad te marca mucho cuál va a ser la trayectoria de desempeño laboral de esa persona. Entonces tú tienes a dos personas muy parecidas, digamos, y una consigue un buen trabajo formal, ¿no? Y otra no. A lo largo de la carrera, esa primera diferencia marca mucho el resto de su trayectoria. Entonces, por eso es muy importante enfocarse en este indicador y ver de qué manera podemos ayudar a que personas más jóvenes, digamos, de menores de 30 años, puedan insertarse de una manera más efectiva en la economía, sobre todo más productiva. Y estas cifras o esta realidad nos está revelando un problema, digamos, coyuntural post-pandemia, o realmente estamos hablando de un problema estructural que revela una desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Mira, parece que es un tema más estructural, porque llevan varios años de esa tendencia. Entonces, claro, uno podría haber dicho, mira, por algún motivo, no sé, en el 22, o en el 23, ¿no? O en el 24, ¿no? Eso estuvo mal, pero ya tantos años te dicen, oye, hay algo de repente más de fondo en esto. A eso iba con, no sabemos exactamente cuáles son las causas todavía de verdad del problema. Pero si uno tuviera que intuir y cómo podemos mejorar este asunto, lo primero que uno se le viene a la cabeza es adecuar mejor la oferta y la demanda laboral para que, de repente, claro, hay algunos que siempre tienen la aspiración y los 5 años de carrera universitaria, ¿no? Etcétera. Pero a veces eso no es necesariamente lo que está demandando el mercado, ¿no? Hay zonas y carreras que están de repente saturadas de cierto tipo de profesionales, que luego no encuentran pues la demanda laboral y tienen que ir a otro tipo de actividad, a veces menos lucrativa. Entonces, lo que en realidad tendríamos que tratar de hacer es de repente encontrar diseños de carreras bastante más cortas y más orientadas a la demanda que tienen las empresas por zona, ¿no? Ahí una de las principales, digamos, lo más importante que se puede hacer es que sean las mismas empresas las que ayuden a orientar el currículo o el sílabo, el diseño educativo de las universidades, institutos o centros de formación, un poco al estilo que tiene hoy día Senati también, ¿no? En el que hoy la empresa es la que mejor sabe qué tipo de capacidades necesita. Oye, necesito soldadores de esta naturaleza, ¿no? Necesito personas que sepan arreglar esta maquinaria. Oye, justo el año pasado ha cambiado de tecnología y con inteligencia artificial, no sé, necesito más bien personas que sepan de esto, ¿no? Y claro, a veces tienes universidades o institutos o centros educativos en general que están todavía enseñando con la currícula de hace 20 años, ¿no? Carreras muy largas y que de repente pues, los chicos invierten muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, salen y después no hay que hacer.
Hay una desconexión entre lo que las empresas demandan Sí, en muchos lugares. y la oferta de empleo. Sí, y además, en ocasiones no es solamente la parte más de conocimiento técnico, si quieres, no, sino también hay brechas, y lo dicen las empresas, en temas más de habilidades blandas. Justo, ¿no? eso te iba a comentar. No, que le dices, desde cómo responder, ¿no? El no llegar siempre a tiempo, ¿no? Cómo trabajar en equipo, ¿no? La diferencia a veces entre ser asertivo sin ser demasiado agresivo, ¿no? O sea, ese tipo de temas de repente que nadie nace sabiendo eso, pero uno tiene que irlo aprendiendo, tiene que irse formando. Ahí también encuentran muchas brechas las empresas. Y el informe del IPE advierte que parte importante de los empleos juveniles podrían ser desplazados por la automatización y la inteligencia artificial. Estamos formando hoy a los jóvenes para empleos que ya están dejando de alguna manera de existir Mira, o complementados, digamos, por la inteligencia artificial, la automatización. Sí. Y creo que en algunas carreras eso va a ser más evidente que en otras. Creo que en el Perú todavía estamos unos pasos más atrás, lamentablemente, en esos temas de tecnología, servicios, automatización, pero eventualmente va a llegar acá. O sea, eso es algo que ya se está viendo en otras economías, en algunas carreras específicas más vinculadas a tecnología, pero ya se está viendo. O sea, ya está viendo algunos chicos que salen de ciertas carreras, ya se les está costando mucho más trabajo encontrar una posición porque inteligencia artificial efectivamente no es que esté desapareciendo la carrera, pero está siendo menos necesario lo que antes necesitabas 5 personas para hacer, ahora lo puedes hacer con una, ¿no? Entonces eso creo que todavía no nos ha llegado acá del todo, y claro, y no podría atribuir la caída desde el 2019 en empleo juvenil a ello, porque en ese momento no tenía ChatGPT todavía. Total. No, entonces hay un tema más estructural. Pero sin duda es algo que está discutiéndose en todos los foros globales, se discute en Davos, se discute en todos lados, cómo vamos a preparar a los jóvenes para un futuro en el que en realidad todavía es bastante incierto. O sea, ¿qué habilidades le tienes que dar hoy día a chicos para ser productivos con una tecnología de la cual no sabemos mucho aún? Lo que por lo menos deberíamos estar diciendo es, ok, esto viene, no, es evidente que tenemos que estar preparados, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con la información que hay? Y creo que todavía no estamos ahí tampoco. ¿Qué jóvenes son los más afectados por esta situación? Hablando un poco de nivel educativo. Sí, mira, lo que hemos visto son sobre todo la población más vulnerable. O sea, el nivel socioeconómico DE son los que más han incrementado su nivel de ninis. Si lo vemos por regiones, lo que habíamos visto era Cajamarca, Puno y Arequipa, y los lugares en donde más había subido el número de chicos que están no trabajando. Y a partir de ahí, o sea, sí es interesante ver un análisis de por qué son justamente esas regiones en donde de repente la demanda educativa no ha estado a la par, o la oferta educativa no ha estado a la par de la demanda, ¿no? Lo que te ofrece la universidad o el instituto de repente no ha estado en línea con lo que demandaban la actividad de esa zona. Pero de repente hay zonas en donde, oye, yo necesito más técnicos vinculados a minería, de repente turismo, de repente en otras zonas será más quizá ganadería y textil, no, pero tú tienes que tener una capacitación vinculada a la demanda que tienen las empresas de esa zona. Y precisamente, ¿cuál es el rol de las empresas? Pensando un poco en todos los actores que tenemos. Sí, eso es un punto bien importante. Las empresas, el Estado, ¿no? De cara a la regulación, con las mismas universidades incluso, ¿no? La oferta educativa. ¿Qué rol cumple cada uno de ellos en medio de toda esta problemática? Yo creo que hay algunas empresas que lo están haciendo bien, ¿no? Y me parece que el reto es evidente, ¿no? Es qué tipo de jóvenes, o sea, con qué habilidades necesito yo contratar a jóvenes, qué habilidades necesitan, o de los que están entrando, de qué habilidades carecen. No tiene que ser una empresa sola, o sea, eso se puede hacer a nivel de gremio. Hay experiencias internacionales en donde el gremio, por decir algo, ¿no? De agroexportadores, ¿no? Se junta y dice, ¿qué habilidades necesitamos para la gente para que quiera trabajar con nosotros? Y o lo hacen ellos mismos, ¿no? Una pequeña escuela, un poquito al estilo, si quieres, UTEC, o se alían, que de repente es más eficiente, ¿no? Se alían con otro centro educativo, otro instituto, universidad, y le dicen, oye, yo necesito esas habilidades, ¿no? ¿Cómo te ayudo a ti, universidad, a ti, instituto, a formar esas habilidades dentro de los alumnos para que luego puedan trabajar en mi empresa? Que es un poco el espíritu de Senati, ¿no? Ese es
ese es el modelo que ha funcionado muy bien en algunos países de Europa y que también apunta a romper algunos paradigmas de que no necesitas la carrera de 5 años. No, de repente hoy a donde está migrando un poco más esto es educación continua, ¿no? O sea, en vez de 5 años de universidad y de ahí me olvido de la parte educativa y de formación, oye, de repente vale la pena hacer, no sé, 6 meses en una etapa laboral, ¿no? Actualización de nuevas tecnologías luego de 2 años, vuelves a regresar a la universidad 3 meses, te vuelves a actualizar y nunca dejas de aprender. O sea, más que 5 años y me olvido, son pequeños periodos en donde luego terminas laboral, y ahí creo que la empresa también se puede involucrar bastante con... a la empresa, por supuesto, que le interesa que sus empleados estén capacitados, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes no solamente de entrada de los jóvenes, sino a tus propios trabajadores que ya están ahí, que pueden tener más de 30 años tranquilamente, cómo los mantengo también vigentes, ¿no? Con los cambios tecnológicos? Entonces, esto no es solamente de los que tienen menos de 30, esos son retos que en realidad afectan a todos los trabajadores. Y experiencias que puedas identificar hoy, además de Zenati, digamos como modelo que se estén llevando por esa línea hoy aquí en Perú. Yo creo que hay varias empresas que están haciendo, tienen iniciativas parecidas. No, ustedes, Fundación Romero, tienen iniciativas, aquí Coca-Cola tiene iniciativas en ese sentido también. O sea, hay varias empresas o instituciones que están tratando de formar. Mencionaba yo UTEC antes, ¿no? Como un ejemplo de repente más grande, más ambicioso de formación como universitaria. Pero también es importante que, a ver, la iniciativa central me parece tiene que venir en buena parte del sector privado, pero también, claro, la universidad pues no puede ser complaciente y decir, a mí no me importa si mis egresados tienen trabajo o no tienen trabajo, ¿no? Con tal que me paguen mi mensualidad y ya, chao. Entonces, ahí también hay un rol que tienen que jugar autoridades, las universidades, y yo te diría también el Estado. O sea, el Estado, a ver, nosotros, hay esta iniciativa de la plataforma Ponte en Carrera, ¿no? del Ministerio de Educación, que te intenta identificar por cada universidad, por cada carrera, cuáles son los niveles de empleabilidad y de ingresos que consiguen luego los egresados de tal instituto, de tal universidad. Entonces, cosa que los jóvenes y los padres de familia en ese momento también, porque son chicos, no pueden tomar una decisión más informada sobre si yo me meto a esa universidad, a esta carrera, realistamente qué cosa puedo esperar sobre mi futuro laboral, ¿no? Porque yo ya sé que los que van aquí, de repente pues están bien empleados y te ganan bien, pero si voy acá, de repente no tanto, ¿no? Entonces ya uno elige de repente, oye, ¿sabes qué? No sé, mi objetivo final no es ganar un montón de plata, sino es que esta carrera me encanta, ok, pero es tu decisión. Entonces yo creo que esa parte de proveer también información pública, de difusión, de fácil acceso a chicos que están todavía en el colegio o a chicos que de repente ya salieron pero no están todavía bien claros qué cosas quieren hacer, es bien valioso porque, o sea, lo peor que podemos hacer es tomar decisiones en un ambiente donde no sabemos luego a dónde va, y eso además fuerza también a las mismas universidades a competir por tener egresados que estén generando más productividad luego en el sector privado. Ahí esa es una herramienta que creo que a mí me encanta, pero creo que no se le ha dado la difusión suficiente. Estamos en época electoral, que no se siente mucho, pero estamos. ¿Qué lineamientos o qué miradas deberíamos, qué miradas, digamos, propuestas electorales deberíamos poner algo de foco en términos de empleo juvenil para lo que viene, digamos, lo que traen los candidatos, ¿no? Sí, mira, en juvenil tenemos cerca de 90% de informalidad. O sea, la cifra oficial nacional es cerca de 70%, pero si uno va solamente a los menores de 30, estás hablando más cerca de 90, ¿no? 80 y varios. Entonces, claramente ahí tienes un problema bien serio. Grande. Bien serio. Había algunas iniciativas que se han intentado en el Congreso los últimos años. Lamentablemente, no, la ley Pulpín, si te acuerdas, ¿no? De donde se la bajaron. De ahí hubo otra que le dijeron la ley Pulpín 2, ¿no? Y también, ¿no? Una vez que le pusieron el San Benito de ley Pulpín, la verdad que fue bien complicado levantarla. Pero, digamos, más allá de la broma, en general no eran iniciativas que estaban mal encaminadas. Tú necesitas dar alternativas a las empresas para que quieran contratar trabajadores sin que sea demasiado imposiblemente costoso para ellas, y asumiendo que también hay una curva de aprendizaje. O sea, nadie entra a una empresa sabiendo
al comienzo en muchas empresas de repente va a ser más un costo a entrenarte que realmente lo productivo que vas a hacer. Eso se ve a lo largo de los años. Entonces, un Estado que de repente reconozca esa realidad, que las empresas también tienen una suerte de entrenamiento al inicio de los jóvenes, me parece razonable. Ahora, ¿esa carga la tiene que asumir la empresa o la tiene que asumir el Estado? Esa es una buena pregunta. Ya, no, ahí de repente se puede encontrar algo... Una especie de incentivo para poder motivar el empleo. Claro, porque puedes decir, oye, mira, yo no estoy casado con esta idea, ya, pero una alternativa que se ha discutido es, de repente para los menores de 30 años, el Estado paga la salud, por decir algo. ¿Ya? ¿No? Entonces, en vez de ese 9% adicional que tienes que pagar en planilla, para los menores de 30 años, el Estado pone ese 9%. Están también siendo incentivos para motivar la formalización dentro de las sobre todo las pequeñas o las medianas empresas. O sea, la idea es que te sea más barato, ¿no? Que a la empresa le sea más atractivo contratar a personas más jóvenes y que puedan entrenarlas y que, en línea con lo que mencionábamos al inicio, que eso te pueda poner a los jóvenes en una mejor trayectoria en el largo plazo. ¿No? Porque, y bien importante enfatizar, el primer empleo marca bastante. Entonces, tú quieres que las personas tengan un buen primer empleo. Es casi que externalidades positivas. Yo recuerdo hace un año, debe haber sido, que vino acá Paul Romer, un premio Nobel de Economía, y en una charla en el simposio minero, él puso el siguiente ejemplo. Él dijo, mira, imagínate que tú tienes a dos personas, dos estudiantes de ingeniería, ¿ya? Igualitos, mismas notas, mismos talentos, ¿ya? Y están en el cuarto año, ¿ya? Falta un año para graduarse de ingeniería. Uno, el último año, lo completa, ¿no? Le va bien, ¿no? Y saca su título de ingeniero. El otro, al cuarto año, le dan una oferta de Toyota, ¿ya? Y le dice, oye, vente a trabajar a Toyota, ¿no? Ya full time, ¿no? A tiempo completo. ¿No? Y este chico se va, ese último año ya no completa la universidad, se va a trabajar a Toyota. Digamos, al cabo de un año, o sea, ya pasaron los 5 años completos, este chico, uno se graduó, otro pasó un año en Toyota, y los dos te presentan su CV. ¿Ya? ¿A quién prefieres contratar? ¿Ya? ¿Al que acabó la universidad y tiene su título, hizo el último año, o al que tuvo ese año extra en Toyota? O experiencia, claramente. Ya. Entonces, ese era él hacía ese argumento para pensar, en realidad hay también un entrenamiento súper valioso que hacen las empresas al comienzo y que de repente no está tan reconocido. Claro. ¿Ya? Y debería verse cómo se incentiva más ese tipo de relaciones para que en tu último año o en los últimos años puedas tener mucho más exposición a la vida real, productiva, sin que sea ridículamente caro. Totalmente. Y finalmente, Diego, ya mirando un poquito lo que viene como proyecciones, si tuvieras que decirnos un poco cómo se proyecta a lo que va al 2026 el empleo juvenil. ¿Qué viene en 2026, 2027? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son las precauciones o, digamos, lo que los jóvenes deberían tomar en cuenta hacer? Mira, es bien difícil proyectar empleo, ¿ya? Pero en general el año, o sea, tenemos un año con expectativas de crecimiento del PBI de 3%. Ya sería el tercer año con un crecimiento cercano, ¿no? Tuvimos el 24 3.3, el año pasado tuvimos 3.3, 3.4, este año deberíamos ser cerca de 3. Entonces ya con eso te da suficiente masa económica, si quieres movimiento económico, para decir, oye, sí debería haber una mejora, una mejora quizá importante en la contratación juvenil. Ahora, dependemos mucho también de qué pase con los resultados de las encuestas, resultados de las elecciones, ya de abril y luego la segunda vuelta de junio. Ojalá por ahora eso no parece estar deprimiendo demasiado los ánimos empresariales, pero vamos a ver qué sucede en los siguientes meses. Yo sí creo que este es un tema que debería estar y está en los discursos de varios partidos porque es un tema de preocupación nacional. El problema es que a veces no lo están enfocando de una buena forma. Entonces hay unos partidos que dicen, oye, regalo créditos, otros partidos que dicen, no, les regalo plata. Entonces, me parece bien que esté en la discusión, pero hay que hacerlo, pues, primero identificando las causas estructurales, si se puede, y luego dando soluciones que sean razonables, pagables, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del empleador. Uh-huh. ¿Y en qué sectores podríamos decir se proyecta mayor crecimiento?
Mira, el año pasado donde hubo mayor crecimiento fue en agro. ¿Ya? Agro tuviste tasas de crecimiento del 20% más. Sí, cerca del 20% en planilla, más de 100.000 puestos de trabajo. ¿Ya? Va a ser muy difícil repetir esa cifra, pero sin duda es un sector sumamente dinámico y que además, donde además hay oportunidades laborales de buenas remuneraciones para sectores más vulnerables. Entonces, ese es un sector clave. Hay que ver cómo interactúa ese sector también con la automatización que viene. ¿Ya? Y eso también puede ser bien interesante. Ahí de repente hay oportunidad para quizá no crecimientos gigantescos de empleo, pero crecimientos de repente un poco más moderados, pero con muchas mejores remuneraciones, con mucha más tecnología. Vamos a ver cómo cambia eso. Y luego tienes otros sectores en donde hay una demanda evidente. Educación, por ejemplo, es un sector donde está creciendo fuerte, ¿no? Educación privada, incluso educación pública, hay una demanda muy fuerte de profesionales. Y ese es otro sector que puede tener una interacción bien interesante con inteligencia artificial, ¿no? Con nuevas tecnologías. Entonces, por ahí también puede haber un impulso fuerte en empleo. Y luego, ojalá, otro sector que se ha quedado un poco atrasado, pero que ojalá que pueda rebotar pronto es turismo. Ese es un sector que nunca se terminó de levantar post pandemia y creo que también ya le toca un siguiente relanzamiento. Buenísimo. Nada, Diego, creo que tenemos una tarea importante de cara a quién elijamos para que sea nuestro próximo presidente, porque de eso entiendo, haciendo un poco resumen de nuestra conversación, dependerán los niveles de inversión, las expectativas de las empresas. También esta persona que asuma como presidente tendrá el gran, reto de poder evaluar la situación estructural para mejorar el empleo juvenil y finalmente nosotros como empresas privados también desde nuestro lado una tarea importante de poder ofrecer y conectar precisamente en trabajar por capacitar a los chicos para que puedan tener una educación continua y puedan seguir mejorando. Sí, eso va a ser indispensable que elijamos bien en abril. Por lo menos lo mínimo es voto informado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.